Primero, antes que nada, ¿alguno de los inscriptos quedó sin acceso al aula o por ahora ya pudieron ingresar todos? La profe, yo me anoté fuera de término, entonces no tengo el aula. Bien, les pido a los que se anotaron fuera de término, ¿y tienen algún compañero que sí tenga acceso al aula? Sí, por eso de ahí me pasaron el Zoom de hoy, eso sí. Ah, bien, perfecto. Sí, el Zoom. Pero Bueno, después supongo, no sé cómo se maneja, pero tiene un listado nuevo y ahí ya voy a estar sí, agregada. pero suele tardar en llegar. Así que entonces tenías algún compañero, porque quizá por medio de ellos, para hacerlo más rápido, si me pueden pasar a mí, al correo mío de la plataforma, y los agrego. Necesito que me pasen el número de documento con el que está inscrito, el mail y el nombre completo. Ok, gracias. Ahí le digo. Bien. Si alguno no tiene ningún compañero justo, me lo paso por acá, pero en caso de que lo pueda pasar por un correo, mejor. Sí, así los cargo después todos juntos. Bien. Bueno, el otro día empezaron con Germán, con la parte teórica. Generalmente en la primera clase práctica eh, nos salimos un poquito fuera de programa. Si hay alguno que sea recursante, ya lo sabrá, de que es la parte de tributación es un área en la que quizás llegan con la expectativa, así como cuando empezamos con contabilidad de la carrera, decíamos, bueno, a ver cómo es esto, empezamos a hacer liquidaciones, a hacer, no sé, asientos mayores, balances, ¿sí? Desde el principio, bueno, en la parte de tributación, ya habrán notado que la materia no, o las materias no comienzan de esa manera, sino que, al menos de la manera en la que está enfocada ahora, porque antes de la modificación del programa, en TV Técnica Impositiva 1, algunas partes que ustedes ven en esta asignatura estaban al final, ahora se volcó toda la parte más de fondo, más teórica, al principio. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen mucho material de lectura. eh, lo que les dijo Germán de que es mucha bibliografía, de que les toman eso, doy fe de que les toman, de que les preguntan. Como recomendación, saliéndome también un poquito de- del camino por el que iba, suelo recomendar, sin ser el que toma la parte teórica, que utilicen manuales. ¿Por qué? Porque muchas veces preguntan, che, me compro el libro de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mill, de quien sea, y lo que tenemos que estudiar o lo que estudiamos en general tiene que ver no con lo que ven en clase, que generalmente es una punta rápida de algunas ideas, sino con lo que muchas veces está en un compendio, en un manual de tributación, de fondo, que eh, el que suelen utilizar generalmente es el de Dino Harach, que Dino Harach y Giuliani von Rush son dos de los tributaristas más importantes que tuvo nuestro país. Y si van a libros más nuevos, con modificaciones que han tenido las normas y lo que sea, pero las cuestiones de fondo que se trata cuando uno dice, bueno, voy a analizar a ver qué, cuál es la evolución del pensamiento financiero, o si voy a alguna cuestión más moderna, qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución especial, lo que sea, ¿sí? Las cuestiones de fondo es- las trataron ellos y las trataron muy bien, tanto que si se fijan en los libros nuevos, hay mucha referencia a lo que se citaba, a lo que citaban esos autores. Por eso tenemos como una suerte de pedestal, no sé si se seguirá usando en la parte de la carrera, pero yo cuando en algún momento estaba estudiando la parte contable, utilizábamos mucho los libros en contabilidad de Fowler Newton. ¿Sí? No sé si lo seguirán utilizando. Bueno, pero así como veíamos todos Fowler Newton, bueno, Dino Harach y Giuliani von Rush están en la cima
del pedestal de la tributación en nuestro país. ¿Existen otros y muy importantes? Sí, sí, pero en ellos van a encontrar, y repito, solamente como recomendación, el que quiera leer todos los libros, perfecto y mejor, ¿sí? Pero la utilización de bibliografía tipo manual que les ayude a profundizar un poco todo lo que ven en la teoría, les ayuda. Yo acá a mano tengo, por ejemplo, el Manual de Derecho Tributario no sé si lo ven en la cámara, de Catalina García Vizcaíno, que falleció hace muy poco, el año pasado, si no recuerdo mal. Ella también escribió un manual de derecho tributario. A mí me gusta, eh, pero porque, bueno, como les digo, justo lo tenía mal y les traigo como recomendación de forma de estudio a través de la bibliografía la utilización de manuales. Y generalmente está bueno a veces cuando están viendo un tema. Un tema, como les digo, que quizás digan, bueno, estoy estudiando la evolución del pensamiento financiero. Y generalmente en este tema, si lo ven con Germán, Germán le va a decir, bueno, este tema que incluye un pensamiento de un montón de autores que escribieron un montón de libros, a mí me gusta de Girán y Rouge, ¿sí? Traten de seguir eso, porque a veces, eh, como les digo, va a ser amplio, pero no tanto como leer todos los libros si siguen uno o varios manuales de acuerdo a los temas como lo vayan tratando los profesores. Y la idea es que a veces incluso, también por gusto personal, uno puede decir, che, pero no me queda tan claro cómo lo escribe, cómo explica este tema. Von Rush yo lo quiero ver de Harach. Y bueno, lo ven de Harach, o lo ven de, como les digo, de García Vizcaíno, de Martín, del que sea. Pero la idea es que trabajen siempre con bibliografía. Sí, Yamila. Buenas tardes. No, quería hacer un comentario, ¿no? Con esto que estás hablando. Justamente hoy pasé por la biblioteca, yo soy de San Miguel, Bien. y no había ninguno de estos autores que vos comentás ahora y que habíamos visto por ahí en la teoría que estuvimos repasando. Sí, creo que está este que acabas de mostrar. No sé si eso también nos sirve para la teoría. En lo que a mí respecta, me parece que sí, como opinión. Sí. Sí. Eh, a mí me gusta leer. ¿Perdón? Que de Harach, nada. Y el otro tampoco, me Me parece. llama la atención que no esté Harach, porque es generalmente del autor que más libros hay. A veces no están las ediciones más nuevas. Y mira, yo busqué, no sé, toda la parte de... Puedo decir algo, no tiene nada que ver con material. ¿Lo fuiste a buscar o te lo buscaron? No, yo estaba Ah, buscando, vos bien. Porque yo a dijiste veces la biblioteca. particularmente incluso desconfío, yo lo voy a buscar, a ver si lo encuentro yo. Pero es una cuestión de confianza personal que no le quiero transmitir, pero a veces, no sé, quizá en los sistemas tienden a cargarlo a un autor. Me ha pasado Claro. buscando también bibliografía para investigación y demás. Tiene un autor cargado y no sé, y hay un tilde que en el sistema no es de la biblioteca o de la biblioteca acá, y no lo encontramos. Entonces a veces la búsqueda vía sistémica a veces no resulta por esas cuestiones que no deberían pasar, pero a veces pasan. Eh, yo por las dudas, de hecho, tengo libros en la biblioteca acá que tengo que ir a devolver. De San Miguel me dijiste que sos. Sí, San Miguel. Bueno, voy a aprovechar que voy a ir presencialmente y les voy a preguntar si tienen libros disponibles y, o sea, cantidad y demás. Y eh, estoy tomando nota también manual. Eh, Sí, esos libros disponibles de San Miguel para presentarlo. En Wuhan yo estoy seguro que sí hay. Yo suelo concluir porque muchas veces estos libros los encuentran en internet y están en PDF. A veces los imprimen porque también me gusta tenerlo físicamente. Yo personalmente me gusta leer todo en formato físico. Todavía no me he ayornado a los libros electrónicos. Claro, sí, sí, no, yo también por eso y la computadora ya mucho tiempo ya no lees Sí. nada. Bien, ahí Gabriel pasó dos links, veo, de
el libro de Jeremy von Rouge y de Dino Harach. Y son dos autores que, si bien, como les digo, Harach no nació en Argentina, pero es argentino por adopción, porque vivió casi toda su vida acá, su trayectoria la hizo acá, creó muchos impuestos que después vamos a trabajar, no solo en esta materia, sino en otras. Eh, Así que, bueno, son referencia válida y siempre vigente, aunque quizá alguna cuestión de algún tributo en particular no esté actualizada, no importa, porque de ellos lo que vamos a sacar son cuestiones de fondo, siempre. Así que es con lo que trabajamos en esta primera materia. De hecho, por eso es mucho más teórica y por eso lo que vamos a hacer hoy, en la parte práctica, está fuera del contenido de la materia. Ahí están mandando algunos respecto del grupo y eso lo pueden utilizar. Acá el chat de eso se puede utilizar tranquilo. Eh, ¿Alguien más había levantado la mano? Me parece que había alguien más que había levantado la mano, no sé si. Sí, yo simplemente ¿Quién? me pregunto por cómo se escriben los autores. Sobre todo ese último, Julián Fonroso, no sé cómo se Sí, son de los que hemos escrito. Gracias. ¿Podrías pasar el nombre del manual que mostró recién? Sí, el que pasé, que pasé recién se llama Manual de Derecho Tributario y es de la doctora Catalina García Becaín. De hecho, este era el plático acá. Yo me lo traje para el verano, porque vieron que en diciembre me habían mandado un mail que se podían, no a los profesores, sino a los alumnos, a todo el público en general, que se podían llevar libros en el periodo que cierra la universidad. Así que, como no lo había visto anteriormente en la universidad, quería revisarlo, pues no lo tenía físicamente, así que lo quería revisar a ver si podía llegar a ser útil a la cursada, y me parece que sí. Obviamente, cada autor tiene su forma. Muchas veces los manuales de esto de un poco de un compendio de todo, y cada uno tendrá sus preferencias, sus opiniones o sus sesgos, lo que sea, pero los temas a tratar están en general. Así que lo pueden considerar. ¿Alguna otra consulta respecto de la bibliografía? Y después, como les digo, sigan las recomendaciones de los profesores porque en la materia también se da la particularidad de que la parte teórica está dividida en tres partes. Una primera, que es la que ven con Germán. Después, creo que en el programa sigue la parte que da Nora, de Derecho Tributario, Finanzas Públicas, la da Germán, Derecho Tributario, la da Nora Galiani, no sé si lo conocen, generalmente Germán está en Luján, Nora Galiani es de Chivilcoy, y al final está Daniel, que él es de San Miguel. ¿Sí? Bueno, eh, ellos tres complementan la materia, la parte de los exámenes son, hasta la parte que dan horas, entra en el primer parcial. Vieron que como todas las materias, que la primera parte generalmente es un poco más larga que la parte final, bueno, pasa lo mismo. Esa, tomen el programa, fíjense los temas, venga una materia que va a exigir mucha lectura, traten de ir leyendo, adelantando lo que puedan, eh, y después... a partir de eso, sí traten de seguir, al ser una materia tan larga, yo les recomiendo, respecto a la parte teórica, como les digo, yo no participo en- en el armado del examen teórico ni nada, solamente como recomendación de lo que yo haría en lugar de ustedes. Sí, Gabriel, decime. Ujú.
Sí, sí, y Germán suele ver la parte de Martín de vinculada en particular a, no me acuerdo si a gasto público, no sé si era gasto público o a recursos, a una parte en particular de la materia lo suele recomendar. De gasto público se los recomendó bien. A eso es lo que digo, a lo que voy. Que son parte de la materia que uno dice, eh, y la recomendación es para eso. Si ustedes estudian de la bibliografía, ya sea de Martín o Jales o quien sea, va a estar bien, porque los temas en general van a rondar sobre la cuestión que están estudiando. Puede cambiar la forma en que expliquen, así como nos pasa en la carrera, vieron que a veces uno dice, a mí me gusta cómo da la materia tal profesor y a otro le puede gustar a otro, bueno, esto es lo mismo, a uno le puede gustar cómo escribe Juan Rush y a otro Martín, como a uno le gusta Borges y a otro le gusta García Márquez, o Pablo Neruda, o le gustará Becker, qué sé yo. Pero la bibliografía, una u otra no se puede omitir. Sí, se lo digo de buena fe, con conocimiento de causa, que las preguntas de los exámenes eh, suelen ir, y a veces, como le digo, si el que lee todo el libro de Adam Smith va a saber de sobra lo que pregunta lo que se pregunta en un examen, pero si se quedan con lo que vieron en la clave, les va a faltar, porque les van a preguntar sobre lo que está un poquito más allá. ¿Sí? Que si las clases a veces son extensas, bueno, obviamente a la hora de leer se va a hacer extenso, pero es la realidad. ¿Verdad? No, en realidad, Erika, en realidad un manual es un compendio o un resumen. Muchas veces hay un director de un manual en la que se incluyen distintos temas, ¿sí? Pero en el manual no van a decir bueno, yo voy a dar este tema según Giuliani von Rush. El de Giuliani von Rush es un manual, por ejemplo. El de García Vizcaíno es un manual, pero ¿por qué? Porque ahí te explica, bueno, ¿qué dijo Adam Smith de esto? ¿Qué dijo David Ricardo de esto mismo? ¿Qué dijo? Y fue hablando él de distintos autores, de distintas evoluciones, de distintos principios, ¿sí? No es que vas a encontrar uno que tenga cómo sigue el transcurso toda la materia. Vas a encontrar quizá uno que tenga todos los temas de la materia, lo que a veces les van a recomendar los profesores de teoría es decir, bueno, este tema en particular que está en todos los manuales, me parece que Fonrush lo explica mejor, o como dijeron ahí, que Martín lo explica mejor, o que García Vizcaíno lo explica mejor, ¿sí? Y también es una opinión, como les digo. Rocío, La profe, hola. pregunta, Von Rush, ¿es Alberto María, como dijo usted, o Giuliani? Porque es como que estaba buscando los libros y no sé Sí, si es una persona. Julián Fonrush es el nombre. Carlos María Giuliani von Roche. Claro, por eso, entonces no entiendo si. Y no. Copié el nombre, escribí en internet el apellido que escribí yo von Roche para no cometer errores de ortografía, para pasárselos bien Sí. y cometí un error más grave. Así que les pido disculpas. Bien, Ok, entonces es Giuliani. sí, es Giuliani. Sí, Ah, sí, ok. sí. Y después preguntaba, veo que dijo que se dividía la materia en tres partes, y dijo Germán da finanzas públicas, y después nombró a Nora y a Daniel. Sí, ¿Podría repetir la parte que dan ellos? ¿Cuál sería? Así sí. los noto. Nora da la parte de derecho tributario. A ver si tengo un programa acá cerca. Creo que sí. En el programa tienen primera parte que dice cuestiones de finanzas públicas, economías del sector público, que son los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del programa. Esa parte la da Germán. Después está la segunda parte que dice derecho tributario,
que les va a hablar de derecho tributario en general, derecho tributario constitucional, derecho tributario internacional e interjurisdiccional, ¿sí? Cuestiones de si es entre países o dentro de un país, ¿sí? Derecho tributario material sustantivo y nociones de derecho tributario procesal y procedimiento administrativo. Esa es la parte que da Nora, la segunda parte. Y tercera parte dice, en el programa, como título, procedimiento tributario y nociones de derecho penal tributario, que son los puntos que siguen en el programa hasta la finalización, que es la parte de procedimiento tributario. La ley 11683. Antiguamente, la parte de finanzas públicas y derecho tributario estaba todo muy comprimido en la primera parte de teoría impositiva 1 y la última parte, la que acá tenemos como tercera, la del procedimiento tributario, estaba al final de todo, en teoría impositiva 2. ¿Sí? Así que ahora toda esa parte que era más teórica se agrupó en esta materia. Con el tiempo, obviamente, todos veremos si funciona, ojalá que funcione mejor, y si no funciona mejor, se tratará de modificar. Bien. Bueno, retomando al inicio, les comenté que la expectativa muchas veces suele ser que empezamos con tributación y viene y dice, bueno, vamos a ver cómo esto de la liquidación de impuestos, esto que muchas veces escuchamos en una noticia, no sé, ahora como tienen acceso a las noticias, antes uno podía decir, bueno, en un diario, en un noticiero, hoy quizás son las mismas cosas, pero por diferentes medios, ¿sí? Y escuchábamos hablar de el impuesto a las ganancias, ingresos brutos, de cargas sociales, de el IVA, ¿sí? No sé si hablaron de algún impuesto en particular. Y lo que sí suele suceder es que cuando se van viendo los distintos temas, también en la materia, también se nombran a esos tributos, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Antes veíamos, como les dije, muchas veces los tributos en particular y no teníamos la cuestión de fondo, todas las bases, todos los principios, ¿sí? Y había una parte que por ahí se perdía. Y ahora que tenemos la cuestión de fondo al principio, cuando se trata de ejemplificar con algún impuesto en particular, muchos quizás trabajan en áreas contables, en la administración, pero quizás otros no. O sea, yo hice toda la carrera de contador y hasta que me recibí no empecé a trabajar en cuestiones administrativas. Trabajaba en otra cosa que nada que ver. ¿Sí? Ah, Así muy que, bien, entonces. ¿eh? No, lo que no significa que yo sea un ejemplo así, pero para nada. Así que no sé si vas bien o vas mal, solo di mi experiencia de vida. Eh, bien, pero por eso, y sí yendo a ese caso, y tratando de, para los que trabajan en un área contable o lo que sea, repasar cuestiones que ya las sabrán, porque vamos a ver cuestiones ni siquiera de teóricas ni de liquidación, sino cuestiones, pero básicas al estilo coloquial, que después cuando veamos esos impuestos en particular en tributación 2 y en tributación 3 van a decir, che, pero esto lo que me dijo acá no era tan así, o por algo vamos a tratar cuatrimestres enteros en ver, no sé, el impuesto a las ganancias, en tributación 2 con Santiago, o seguramente en tributación 3 me vuelvan a ver y hablemos de bienes personales, de IVA, de ingresos brutos, de convenio multilateral, ¿sí? Y van a ver que es mucho más amplio, muchísimo más complejo. Por eso, para los que trabajan esto, encontrarán o observarán deficiencias o algunos errores en lo que vamos a ver ahora a continuación, pero la idea es tener una base muy, como digo, muy coloquial en el sentido de nada técnica, ni teórica, ni nada, sino respecto de distintos tributos que pueden llegar a tener
como ejemplo en la parte teórica, y como les digo, cuando planteo este ejemplo, distintas cuestiones que se nos pueden dar cuando terminamos de cursar la carrera. Ahí, no me acuerdo si era Emiliano que dijo que iba bien. Entonces dice, acá tengo el título, lo pongo en un cuadrito, abro un estudio, sí, y empiezo a trabajar. Y ahí me golpeó la puerta y apareció una persona que me dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo que hago? Y porque, no sé, abrí un kiosco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Y tendrás que vender alfajores. Yo seguramente seré el primer consumidor de esos alfajores, pero la persona nos vino a ver para que le hagamos lo que ustedes querían hacer, o lo que con la expectativa que venían de liquidar impuestos, ¿sí? Y para llegar a liquidar impuestos, nosotros vamos a analizar cuestiones que son complejas, que surgen de leyes, que esas leyes tienen en cuenta distintos aspectos, que tienen en cuenta distintos principios, distintos marcos normativos, ¿sí? Que tienen en cuenta distintos aspectos que son para determinados sujetos, que graban determinados objetos en determinado tiempo y espacio, ¿sí? Pero nosotros hoy vamos a ser livianitos. Esto no es para lo que va a tener un examen. Es para eh, hacer una suerte de charla de café, ¿sí? Una charla de café de pensar, ese primer cliente que nos está golpeando en la puerta, ¿sí? Nos dice, bueno, mira, me surgió esta oportunidad de negocio, yo sé hacer esto perfectamente, pero la típica frase que viene, pero de papeles no sé nada. Bueno, y ahí nosotros analizaremos, y voy a compartir una pantalla para que podamos verlo. Bien, entonces, esta persona que viene acá nos dice, bueno, soy jardinero, ¿sí? Y cortaba el pasto, le golpeaba la puerta, me atendía a las personas, le decía, ¿querés que te corte el pasto? Sí, me pagaban, no pasaba nada. Pero quiero regularizar esa situación, me surgió esta oportunidad que tengo que ir a cortar el pasto a un barrio cerrado, pero me piden que facture. Bueno, y ahí empezaremos nosotros a analizar la situación tributaria de este potencial contribuyente. Y ahí surgirá lo que muchas veces, o muchas o pocas veces, quizás han escuchado respecto de el monotributo, que es un régimen simplificado, opcional, que reemplaza al régimen general. Es un régimen que, si cumplo con las características de ese régimen, repito que esto no es para el parcial, para nada, es una situación muy superficial de todo. Si cumplo con los requisitos para entrar en ese régimen, ya sea facturación anual, no puedo superar determinados ingresos, no puedo superar determinada superficie, no puedo superar determinado consumo de energía eléctrica, ¿sí? No puedo superar determinado monto de alquiler, no puedo superar determinado precio unitario si vendo algo. Sí, puede ser que les digan, che, yo no me paso del monto del monotributo, pero voy a vender celulares. Y no puedes ser monotributista. Aunque vendas uno por año y no te pases del total de facturación, te pasás del precio unitario. Entonces, a esto voy, que con algo que es muy simple, o que aparenta ser tan simple, ojo, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y no solo esto. Dije algunas solamente para tener un parámetro. ¿Sí? Entonces, el monotributo es un régimen opcional, optativo para pequeños contribuyentes. Pero la regla general, el régimen general en nuestro país, va a indicar toda la pantalla del Excel.
Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Va a indicar que esta persona nos va a dar información y dice, bueno, yo lo que quiero hacer, voy a prestar servicio, voy a cortar el pasto y voy a facturar 10 millones de pesos por mes. Entonces, y vamos a pensar que no está dentro de los parámetros del momento en que quiero hacer esto para ser monotributista. Entonces, este sujeto se va a tener que escribir en lo que conocemos como el régimen general. ¿Qué significa? Y que quizás lo que a veces quiere saber el contribuyente es ni siquiera en qué me tengo que inscribir, cuánto tengo que pagar. Es que en términos de tributos nacionales, al estar en el régimen general, como acá nos dice, se va a tener que inscribir como autónomo, se va a tener que inscribir en el impuesto al valor agregado y se va a tener que inscribir en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Qué es autónomo? Y bien, entonces muchas veces lo escuchamos más. Autónomo, yo creo que no se escucha tanto. Es una persona que trabaja por su cuenta. Los Bien. aportes jubilatorios. Bien, son los aportes jubilatorios de la persona que trabaja en forma independiente. Bien, mensualmente esa persona va a tener que aportar, y acá en el ejemplo yo pongo 200.000 pesos. Es lo que queremos, ¿sí? Lo cambiamos si quieren, pero cambiar. Ponemos 100.000 pesos por mes que va a tener que pagar. Y yo decís, pero empezar a trabajar ya tengo que pagar esto. Sí, son si se quiere, tus aportes y contribuciones como trabajador independiente al sistema jubilatorio. Eso lo vas a tener que pagar todos los meses. Por otro lado, todos los meses, acá vamos a ver, por un lado, cuál sería el tributo o el régimen, y por otro lado, la modalidad de ingreso o la declaración jurada en caso de corresponda. No, autónomo no va a tener que hacer una declaración jurada todos los meses, sino que va a pagar el importe que se establezca para su categoría. En cuanto al IVA, sí, le vamos a decir, bueno, mira, vos todos los meses me dijiste que vas a facturar 10 millones de pesos, ¿no? Sí, bueno, esto funciona así. Vos todos los meses vas a facturar a tu cliente 10 millones de pesos, pero el Estado, a través de una norma, de una ley, ¿sí? Todo algo que después van a profundizar en el derecho tributario, de una ley emanada por el Congreso, estableció un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, no se lo explicaremos así seguramente, pero que establece un impuesto que, esta es la parte que después vamos a decir que está mal, que al valor que vos vas a facturar le vas a tener que agregar un determinado porcentaje. Y eso no es lo que graba el impuesto al valor agregado. El valor agregado graba, entre otras cosas, las ventas, la transferencia de dominio, título oneroso o las prestaciones de servicio. Es mucho más amplio, pero vamos a simplificar. El valor que vos vendas, vos me dijiste que 10 millones son tuyos, sí. El Estado te va a decir, bueno, al valor que vos vendas, agregale el 21%. Hasta el porcentaje, después van a ver que está mal, porque de acuerdo a la actividad puede ser que sea distinto. No importa, vamos a algo básico e imaginario. Entonces, vos le vas a hacer trabajo a este a un club de campo que lo quería contratar por 10 millones de pesos por mes, entonces le vas a facturar, porque sos responsable inscripto, 10 millones de pesos más IVA. Le vas a hacer una factura que diga 10 millones de pesos más IVA. Los 10 millones son tuyos, los 2 millones 100 ¿de quién son? Bien, son del Estado. Y acá es más, yo acá lo pongo. El cliente del club de campo que lo contrató para que le corte el pasto, ¿cuánto le va a pagar al cliente de ustedes? No sé, 100.
le va a pagar 12.100. Entonces el jardinero va a ir con los 12.100.000 pesos en el bolsillo. ¿Sí? Esto es parte que también tratamos de ponernos, de explicarle al potencial cliente. Le decimos, pero fíjate que lo tuyo me dijiste que eran 10, los 2.100.000 no son tuyos, acordate. Porque después, a la práctica, suele pasar que se olvidan de que hay una parte que ya no era de él, que era del Estado. Pero bueno, este cliente, como corta el pasto, no tiene ningún tipo de gasto. Cuando termina el mes, le va a traer a ustedes sus facturas que hizo, las facturas de compras, que no es ninguna, porque cortó el pasto y no tuvo ningún tipo de gasto, le iba a computar como crédito fiscal. Entonces, termina el mes y dice, bueno, yo tengo mis 10 millones, toma, vos me haces la declaración jurada, le pago al Estado 2.100.000 pesos, declaración jurada de IVA, IVA de débito fiscal, 2.100.000 de las ventas, nada de compra, le pago al Estado 2.100.000. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces el cliente dice, bueno, pero entonces esto deriva, si yo pongo en una cajita mi plata y en otra cajita lo que es del Estado, no me peleo con nadie, todo perfecto. O sea, tengo que, después me dijiste sobre la jubilación, que tenía que pagar, bueno, lo voy a tener en cuenta también, nos va a decir nuestro cliente. Y nosotros le decimos, espera. No terminó ahí, porque el Estado no es únicamente el Estado Nacional, también vas a tener que realizar o inscribirte en un impuesto a nivel provincial o jurisdiccional. Si estás en la provincia de Buenos Aires, serás contribuyente local. Si estás en la provincia de Santiago del Estero, serás contribuyente local de esa provincia. Pero si trabajas en más de una provincia, vas a ser contribuyente de convenio multilateral. ¿Qué significa? Que tiene que pagar ingresos brutos, porque todas las provincias, todas cobran ingresos brutos, todas, pero con la diferencia de que el contribuyente puede trabajar en una sola jurisdicción y se lo conoce como contribuyente local, o trabajar en varias o en todas las provincias y será contribuyente de ingresos brutos, que tiene una forma de liquidación distinta, pero que la vamos a ver en tributación 3, pero que no deja de ser otra cosa, que este impuesto. Entonces, todos los meses vamos a tener que hacer una declaración jurada de ingresos brutos. ¿Y cómo es eso de ingresos brutos? Bueno, también vas a pagar, la forma de liquidación va a ser distinta. Después vamos a profundizar en algún caso seguramente cuando veamos. Pero vamos a ver que en cuanto a ingresos brutos, las provincias establecen un impuesto que se calcula de acuerdo a un porcentaje de las ventas. Después en tributación 3, yo esto que le estoy diciendo lo voy a negar. Voy a decir que eso no es lo que graba ingresos brutos, pero porque ustedes ya van a saber, ya van a haber hablado, ya van a saber perfecto qué es un hecho imponible, cuál es la diferencia con una base imponible. Entonces, me van a decir, eso que me dijiste ahí no estaba bien. Lo que me estabas diciendo era que la base imponible era las ventas, ¿sí? Pero ahora no estamos por eso. Estamos teniendo una charla de café, algo que no entra para el parcial, que está fuera del programa. Entonces, de los 10 millones que facturé, la provincia X me dice, bueno, yo te voy a cobrar el 3% de ingresos brutos de lo que factures. 300.000 pesos van a ser para la provincia, mes a mes. En este caso pongo mensual, anual, por una cuestión de que es un impuesto de tipo anual, pero que se va terminando mes a mes. ¿Sí? Entonces, después, al final del año, se termina haciendo una declaración jurada que es un resumen de lo que pasó en todos los meses. Por eso, tanto en nivel provincial como municipal, nos encontramos con mensual anual. Y a nivel municipal tengo que hacer todos los meses. Y bueno, todos los meses, si tenés un local, pues esto lo podrán profundizar. El municipio te va a cobrar una tasa por prestarte un servicio de control de seguridad e higiene en ese local, que cumplas con todas las normas respecto a
la salubridad de higiene en la jurisdicción, en la ciudad. Entonces te va a cobrar también de acuerdo a distintos parámetros, pero muchas veces terminamos viendo que también se termina aplicando sobre un porcentaje de las ventas, como uno de los parámetros, pero que suele ser el más utilizado. Así que, no sé, en la municipalidad donde vos tenés en caso de tener local, puede ser que esta persona no tenga local. Pero bueno, como necesitaba tener un local para atender a los clientes y demás, va a tener un local y va a pagar un 0,8%. Ah, bueno, entonces ya le tengo que pagar a la nación, a la provincia, a la municipalidad. Y ahí terminé. No, no, pará. ¿Verdad? El que escuchó siempre el impuesto a las ganancias. Bueno, es un impuesto anual que se va a establecer en función de la ganancia neta que va a tener, que tiene un contribuyente, que tiene en cuenta no la ganancia bruta o los ingresos brutos que tiene un contribuyente, sino la ganancia neta, impuesto a las ganancias anual. Y nos va a decir, bueno, vendiste 10 millones de pesos. Esto es un mes, pero lo deberíamos anualizar. Para ver el caso concreto, vamos a ver cuánto sería de impuesto a las ganancias por esos 10 millones de pesos. Esto no está bien tampoco, pero bueno, es para analizar un poquito la situación. En cuanto al impuesto a las ganancias, decimos, bueno, facturé 10 millones de pesos, tengo que tener en cuenta los gastos de la actividad, costos no tuve, compras no tuve, pero tengo gastos relacionados con la actividad. Mira, le pagué ingresos brutos a la provincia, seguridad e higiene al municipio, pagué mi jubilación por 100.000 pesos. En total pagué de gastos 480.000 pesos. Algo que van a profundizar en tributación 2, el tema del mínimo no imponible, que muchas veces escuchamos, ¿cuánto es el mínimo no imponible, el nuevo mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia? Y esa noticia que escuchamos también va a estar mal. Ustedes también la van a poder criticar, bueno, criticar no de mala manera, sino de entender que no es correcto el término utilizado, sino que tiene que ver con el mínimo no imponible, las cargas de familia que tiene ese contribuyente, pero vamos a imaginar que eso que después van a analizar y que después van a ver es 1.200.000 pesos, entonces teníamos que facturé 10 millones, que tuve gastos 4.800.000, y que eso a lo que llamo mínimo no imponible, que voy a llamar en el futuro mínimo no imponible, es 1.200.000 pesos. Entonces la ganancia neta del contribuyente va a ser 8.320.000 pesos. La alícuota de ganancias, o sea, el porcentaje que se paga de impuesto a las ganancias, 35%. Lo modificamos, quieren ponerle 30. Para cambiarlo le ponemos 30. Me da un impuesto determinado de 2.496.000 pesos. Y ahora viene la única parte que quería saber el cliente de ustedes. El cliente de ustedes les dijo, che, yo te dije que iba a facturar 10 millones de pesos, ahora me decís que le tengo que agregar el IVA, que además sobre los 10 millones de pesos voy a pagar ingresos brutos, seguridad, higiene, ganancia. Che, entonces yo pensaba ganar 10 millones de pesos y al final los 2.100.000 de IVA me los dan en la cajita, como me dijiste, los pagué. Bien, los entré y los saqué, eso no lo tengo en cuenta si quieren. Pero los 300 de ingresos brutos, los 80 de seguridad e higiene, los 100 de autónomo, pagué en total 480.000 pesos. Acá está. Y de ganancia me decís que el año que viene, cuando tenga que hacer la declaración del impuesto a las ganancias, una parte de eso ya, que ya me la había haber gastado, no es mía. Por supuesto, porque tenés el deber de contribuir, entonces una parte le va a corresponder al Estado, va a tener que determinar el impuesto a la ganancia, y en total, este contribuyente que pensaba en 10 millones de pesos, ¿cuánto terminó ganando?
7.024.000 pesos. Sí, aproximadamente 70%, con todos datos fácticos, porque inventamos el porcentaje de ingresos brutos, el porcentaje de seguridad, que le pusimos cualquier número a autónomos, ¿sí? A lo que voy es que son cuestiones que tenemos que entender y tenemos que tratar de que, no es explicarle técnicamente, no le vamos a sacar los libros al contribuyente, pero tratar de explicarle de que los tributos van a operar de esta manera. De que ustedes cuando están hablando o cuando hablen de efectos económicos de los tributos, están hablando también de estas cosas. Que cuando están hablando de principios de tributación, están hablando de, bueno, pero pará, cuando hay una ley que determina un impuesto al valor agregado, o un impuesto a las ganancias, o un impuesto sobre los ingresos brutos, ¿qué principios tiene en cuenta? La ley que establece ese impuesto, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? ¿Quién la puede establecer? ¿Sí? Todas esas cuestiones son las que van viendo a lo largo de la materia. Mismo ejemplo, pero ahora le agregamos la diferencia de que va a vender, a diferencia del otro que prestaba servicio por 10 millones de pesos, va a facturar 10 millones de pesos, pero ahora va a ser un kiosco que va a vender alfajores. Evidentemente, yo hasta ahora ya tengo hambre y únicamente se me ocurren ejemplos con alfajores. Así que este contribuyente va a vender alfajores. Va a vender alfajores por 10 millones de pesos por mes, que va a comprar a 4 millones de pesos. ¿Sí? Y se vea, consigo un proveedor que me vende alfajores a 4 millones, yo los vendo a 10, negocio gano 6 millones. ¿Sí? Este sería el pensaba ganar. Ahora nosotros vamos a traducir esto. Autónomo, vamos a ponerle el mismo valor que el anterior. Bueno, pero esta persona va a facturar lo mismo, 10 millones de pesos más IVA, va a comprar los alfajores a 4 millones de pesos más IVA y va a hacer una declaración jurada del impuesto al valor agregado en la que va a tener que pagar por el impuesto que surja de justamente el valor añadido a su producción, en este caso su venta, que va a ser 1.260.000 pesos. Va a ser la diferencia entre sus débitos fiscales y sus créditos fiscales. ¿Sí? 1.260.000 pesos de IVA. Por otro lado, teníamos lo mismo que hoy, cripto, los mismos impuestos, ingresos brutos. Ingresos brutos no le importa si el contribuyente pensaba ganar 10 o pensaba ganar 6. Se fija en cuánto factura, porque su base imponible son las ventas, no lo que pensaba ganar. Sería el importe bruto que vendió, los 10 millones de pesos. Entonces, misma alícuota, venta de alfajores, 300.000 pesos. Por eso es tan controvertido el ingresos brutos. Porque uno dice, bueno, pero esperá, ¿y es lo mismo? Entonces, si paga lo mismo el que factura 10 millones de pesos vendiendo alfajores que cortando el pasto, y uno tiene una rentabilidad bruta del 100% y otro del 60%, sí. ¿Y qué pasa si uno, el costo de las mercaderías es 9.500.000 pesos? Vamos a ponerlo acá. 9.500.000 pesos. ¿Cuánto gana? Gana 500.000 pesos. Y dice, bueno, me sirve 500.000 pesos. Hago un movimiento, un pase de mano, pero ingresos brutos lo mismo, lo calculo sobre las ventas netas. Entonces, de los 500.000 que pensaba ganar, 300 ya se los voy a dar a la provincia de ingresos brutos. ¿Sí? ¿Se entiende? Una de las causas por las que ingresos brutos están cuestionados, no le importa cuánto van a ser las compras. No va a dejar el valor que tenía, sino cambiamos el
solamente para pensarlo. Mismo esquema de razonamiento para seguridad e higiene. No le importa, me va a cobrar el 0,8 de lo que vendí. Entonces, bueno, verá, pago ingresos brutos, pago ganancias, pago seguridad e higiene, pago autónomo. ¿Y de ganancia cuánto voy a tener que pagar? Bueno, en este caso vas a tener en cuenta tu ganancia neta, vas a tener primero una utilidad bruta, que es la diferencia entre el y los 4. Esos 6 que vos pensabas ganar, podés restarle los gastos de tu actividad, lo que pagaste de ingresos brutos, de seguridad y higiene, de autónomo, y podés considerar el mínimo disponible y ganar familiar. Vas a llegar a una ganancia neta, le aplicás la cuota y vas a pagar de impuesto a las ganancias, terminado. Y el otro le vamos a la alícuota, ¿no? Vamos a poner la misma para no modificar. Entonces, este sujeto que pensaba ganar 6 millones de pesos termina ganando 4.224.000 pesos. Y el porcentaje parecido al 70% de lo que tenía que ganar. Esto no tiene que dar lo mismo. Puede modificarse con el tema de ventas y servicios. En este caso no tiene lo mismo porque quizás los valores que tenemos modernos no son muy representativos o grandes. Bien. Y vamos al último ejemplo. Profe, disculpa. Sí. ¿Qué dijiste recién que dio lo mismo y que era extra? En el caso dijimos, bueno, primero pensaba ganar 10 y terminó ganando 7.024.000 pesos y daba el 70, aproximadamente el 70%, y yo les dije, bueno, y acá también me dio el 70%. Parecido a la anterior, pero no es que tiene que dar el 70% de ninguna manera. Sí que de lo que pensaba ganar, va a ganar menos. A eso únicamente voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero vino pensando ganar 10 millones de pesos y el segundo pensaba ganar 6. Yo, profe, gracias. Bueno, ¿no? Además, todos los valores son inventados, las alícuotas, todo. Bien, y vamos a un caso más de la práctica real, de la práctica, pero no práctica de ejercicio delatorio como hacemos en la universidad, sino de la práctica diaria, de la que vive el contribuyente o el comerciante que está vendiendo alfajores y dice, bueno, yo soy el mismo que me explicaste todo eso y que pensaba vender alfajores por 10 millones y comprarlos a 4. Y pagar autónomo por 100.000 pesos, que es la jubilación. ¿Qué pensás en la realidad? Y que incluso esta parte muchas veces la podemos llegar a profundizar incluso en las materias propias de los tributos, muy poco en cuanto a la complejidad, dificultad, distorsiones que pueden generar. Que es que en el medio, al contribuyente que factura 10 millones y él le agrega el IVA y hace una factura por 12 millones 100 que dijimos, después viene el cliente y te paga eso y vos guardás los 2 millones 100 en una cajita que después se lo tenés que pagar al Estado. En el primer caso, vamos a tratar de ponerle contenido práctico real. ¿Quién le pagaba los 12 millones 100? El cliente que le vendió los alfajores, ¿o no? Claro, el consumidor, por decirlo. Exacto. El consumidor entonces le dice, bueno, te voy a hacer la orden de pago de los 12 millones 100. Así, bueno, y toma, acá te doy. Y el cliente se va y dice, che, se va a correr al estudio, porque dice, me tenía que pagar 12 millones 100 y me pagó 11 millones 600 mil pesos. Está debiendo plata. Y se fijan y no, es que dentro de esa orden de pago le retuvo, que por valor agregado, le hizo una retención de ingresos brutos de la provincia a la que corresponda
y una retención del impuesto a las ganancias de 100.000 pesos. ¿Sí? Y le pagó 11.600.000. ¿Y esa plata se la queda? No, no se la queda él, se la va a pagar. La parte del IVA va a ser como un anticipo tuyo, que después lo vamos a tener en cuenta, ahora lo vamos a ver en este esquema pobre de declaración jurada que tenemos. Vamos a ver cómo juegan esos anticipos, pero lo va a tener que ingresar al fisco como anticipo tuyo, ¿sí? Vos lo vas a poder utilizar. ¿De qué? Bueno, ahora vemos de qué manera. Pero, dice, pero no solo eso. ¿Te acordás que cuando compraba los alfajores, a mí me hacían la factura de 4 millones más IVA? Y yo iba y le pagaba 4.840.000 pesos a mi proveedor. Bueno, fíjate, mira, ahora me dice que me está cobrando lo mismo, pero le tengo que pagar 5 millones. ¿Por qué? Y porque a la factura, cuando va a pagar, tiene que pagar percepciones a la hora de comprar en este caso les puse IVA e ingresos brutos, que también son como una parte de adelanto del impuesto que ese proveedor de ustedes le va a tener que ingresar al fisco. Ahora, ni el cliente de ustedes ni el proveedor quiere hacer ese trabajo. También los está obligando al fisco, como les puede obligar a ustedes a actuar como agentes de retención cuando paguen o a actuar como agentes de percepción cuando vendan, por las compras que está teniendo otro. ¿Sí? Es una carga pública que tiene que reunir las características que exige una carga pública. ¿Sí? Tiene que surgir de una ley, tiene que ser igual para todos los contribuyentes que estén en la misma situación. No es que le puede decir, bueno, al vendedor de alfajores, a este que sea agente de percepción, sí, a este no. No, si son iguales, los dos deberían ser, pues si no, todos van a ir a comprarle al que no es agente de percepción. Pero bueno, fuera de eso que son donde se pueden analizar o ver estas cuestiones que después se profundizarán. En definitiva, este contribuyente, si lo queremos pensar financieramente, cobró, acá dice transferencia bancaria, 11.600.000 pesos y le pagó al proveedor 5 millones. ¿Sí? Dice, bueno, ya entendí todo esto. Llega a la casa y dice, te llamo otra vez porque viste que la orden de pago que me explicaste que me iban a pagar 11.600.000 pesos. Se me acreditó en la cuenta 11.426.000 pesos. ¿Por qué? Y porque el banco me dice retención IIBB. ¿Qué es eso? Bueno, el banco también quizás esté obligado a actuar como agente de retención, a cobrarte anticipadamente ingresos brutos, o el impuesto que sea. Entonces, ya también vas a tener una parte de ingresos brutos que le pagaste al Estado, provincial en este caso, vía banco. Y si me va a pagar de uno, ¿puedo tomar el otro? No. Cada cosa a su cajita, si se le quiere. ¿Y cómo cerramos esto de las declaraciones juradas que tiene que hacer el contribuyente? Bueno, en el primer caso, en la de IVA, dijimos que va a tener un saldo técnico de IVA que surge de la diferencia entre los débitos fiscales, por lo que él vendió, y los créditos fiscales que surgen de sus compras. El IVA va a terminar alcanzando a el valor agregado. Si se fijan, 1.260.000 es el 21% de el valor agregado de los 6 millones que pensaba ganar. Si hacen 6 millones, 10 millones menos 4, que le da 6, 6 millones por 0.21, seguramente nos va a dar 1.260.000. Bien, no importa eso ahora. 1.260. Pero, como cuando le pagaron, le hicieron una retención de IVA de 250.000 pesos, lo tengo en cuenta. Como cuando fue a comprar los alfajores, le hicieron una percepción de IVA de 120.000 pesos, la tengo en cuenta. Total de retenciones y percepciones 370.000, entonces
Ya te pagué 370.000, te tenía que pagar 1.260.000, ahora tengo que pagarle al fisco 890.000 pesos. ¿Sí? Porque una parte ya la pagaron. Bien, ¿y cómo No. fue el ingreso bruto? Sí. O sea que una vez que tenés el saldo técnico, tenés que restarle las retenciones y las percepciones. Sí. Perfecto. Porque son partecitas de impuesto que vos ya las pagaste por anticipado. ¿Sí? Son anticipos de impuestos. Excelente. Y ingresos brutos, ingresos brutos siempre me cobra un porcentaje de las ventas, no le importa si gano 10 millones o si gano 6, o si gano 1 millón o si gano 500.000 o si gano 100.000. Un porcentaje de las ventas ya es criticable por eso. Esto es realidad pura lo que viene. 300.000 pesos de impuesto determinado. Bien. ¿Cuánto ya tuve de retención de ingresos brutos cuando a mí me hicieron la orden de pago? 150.000. Acá está. Después, cuando fui a comprar, ¿cuánto me percibieron de ingresos brutos? 40.000. Ah, bueno, al final, lo bueno es que como ya fui pagando, se me va a achicar lo que tengo que pagar. Y cuando me hicieron el depósito bancario, me hicieron una retención de ingresos brutos de ¿cuánto? 174. 174.000. ¿Cuánto tengo que pagar ahora? Tenés saldo a favor. Bien, tengo saldo a favor. Esto de los saldos a favor se puede dar en IVA, en ganancias, pero en ingresos brutos es muy común, es muy recurrente. Es algo que siempre pasa las décadas. Y esto no es una cuestión política en el sentido de una administración o partido político puntual, sino que en general es recurrente el tema de los saldos a favor que tienen las provincias. ¿Por qué? Porque este contribuyente dice, bueno, por lo menos este mes no pago. ¿Y estos 64 qué pasa? ¿Y los podés usar el mes que viene? Perfecto. Y si el mes que viene pasa esto mismo, bueno, 64 tendrás más 64. Y si el otro mes, y esa es la realidad, que hay tantos regímenes de recaudación anticipada y en particular de ingresos brutos. Y repito, no es provincia de Buenos Aires, es provincia de Buenos Aires, es Capital Federal, es Neuquén, es Tierra del Fuego, es Jujuy, es Salta, es Misiones, es Tucumán, es la que quieran. Es la que quieran. ¿Por qué? Y después, esto lo puedo ver. Ah, bueno, pero ahí el gasto público que ven en la teoría, ¿tiene algo que ver con esto? Y sí, por supuesto que tiene que ver. El gasto público va a tener que ser afrontado con los recursos públicos, entre ellos van a tener los tributarios. ¿Ah? Entonces, todo tiene que ver con todo. Pero es una situación que se da en la realidad. El tema de los saldos a favor de muchos tributos, en particular de ingresos brutos. Antes de seguir, les dije, de IVA puede pasar, sí. Puede pasar por retención y percepciones, sí. También puede pasar que el contribuyente diga, ah, pará, si yo vendo por 10, ¿sí? Y compro por, voy al otro caso que es hermoso, y compro por 14, no tengo que pagar IVA, tengo saldo a favor, y sí, lógicamente. Ah, pero me conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque a mí, porque comprar yo tengo que ir a comprar y después vender no me piden siempre factura. Y pero a ver, el contribuyente no es que es un genio y lo del Estado o el fisco es un... Claro, ahí entra el tema de cómo justificas tus compras. Claro, no es que el contribuyente que tiene sentado enfrente es brillante y el fisco es un sonso. ¿Sí? Si no, yo siempre, esto de verdad, práctica profesional, yo siempre le digo, esto a lógica de almacén, la misma tenés que tener para el fisco. Si vos vendés por 10, no podés pagar por 14, salvo que estés empezando y decís, bueno, estoqueo y este mes compro 14, pero porque lo voy a ir vendiendo en 3 meses. Pero si todos los meses pasa que vos comprás
más de lo que vendés, y más porque hoy no tiene que venir ningún inspector a ver una factura física, nada. Esto se prende las luces enseguida por cruce sistémico. ¿Sí? Así que, para tratarlo rápidamente. Lo mismo del fisco, y como le digo, no como antes que tenía que ir a chequear factura. Hoy se fija cuánto uno facturó en forma electrónica, cuántas facturas recibió y ya está. Se fija, me decís que vendés 10, perfecto, pero en la cuenta bancaria te están entrando 50 millones todos los meses. Primero va a hacer algo el fisco y después te va a preguntar de dónde lo sacaste. ¿Sí? Estás facturando 10 millones de pesos y tenés compras con tarjeta de crédito por 80 millones. Primero va a hacer algo, léase, te va a ajustar todos tus impuestos y después vos tendrás que defenderte. ¿Sí? Lógica de almacén, en mi letillo, con cualquier contribuyente que está empezando. Si vos vendés por 10 y comprás por 15, vas a tener problemas. Si vos vendés por 10 y gastás por 15, aunque no tenga que ver con la actividad, vas a tener problemas. Si vos vendés por 10 y te entra plata al banco, Mercado Pago, donde sea, por 50, vas a tener problemas. Bien, continuamos con nuestro ejemplo, que habíamos llegado a ingresos, ¿no? Bien. Ingresos brutos, saldo a favor, lo podemos utilizar en el futuro, pero financieramente nosotros pagamos de ingresos brutos ese mes 364. Incluso nos puede decir, che, pero si de acá al infinito todos los meses me pasa esto, yo facturo 10 millones de pesos y todos los meses pago anticipado 364.000 pesos, por más que la ley me diga que la alícuota del impuesto es del 3%, en realidad es el 3,64, porque todos los meses pago 364.000. El contribuyente podría plantear esa situación. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Cuando se hacen las retenciones, ¿esos porcentajes están inventados también? Sí, todos. Porque yo me pregunto, ¿por qué te harían una retención de un porcentaje más del que después vas a pagar? Lo mismo me preguntan todos los contribuyentes, pero en este caso, ninguna, esto sí lo tuve en cuenta, fíjate que ninguna le hicieron por un porcentaje más. Esta de la retención de ingresos brutos fue del 1,5 y este contribuyente tributaba al 3. La percepción fue del 1% y tributaba al 3. La retención bancaria fue del 1,5 y tributaba al 3. Todas sobre distintas bases. Todas hechas por distintos sujetos. Una se la hizo el proveedor, otra se la hizo el consumidor y otra se la hizo el banco. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Las empresas normalmente, cuando tienen un cliente, por ejemplo, que ya de movida les pasa que es agente de percepción de ingresos brutos con una alícuota del 1,75%, por nombrar un ejemplo, ¿ya automáticamente ese porcentaje se lo cargan en la factura o directamente del total de la factura, o sea, del precio de lista más IVA, por decirlo, el cliente retiene ese monto? No, te van a percibir, en el caso de vos estás comprando, ¿vos fuiste a comprar? Ponele que yo soy el comprador y a mí me está vendiendo una empresa. Yo soy agente de percepción de ingresos brutos por un 1,75. Sí. La empresa me vende, ponele, sale 120 pesos el producto, final facturado. La empresa la factura, ¿me la da a 120 o me la da a 120 más el 1,75? No, te va a cobrar generalmente sobre el neto. Fíjate, no sé si, por ejemplo, la percepción de IVA está calculada como el 3% del precio neto. Acá la percepción va a tener 1% del precio neto. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el que te está percibiendo o el que te está reteniendo no es algo que hace porque quiere. Es todo un trabajo. Tiene que tener un sistema, tiene que hacer declaraciones juradas, ingresar lo que percibió, lo que retuvo.
Esto no se hace porque quiere. Después otra cosa dirá, che, esperá, es agente de percepción, le percibe a los que van a comprar y después no lo ingresa. Bueno, ahí habrá un lícito, claramente. Pero si salimos de esa situación excepcional, el contribuyente que está, el agente de percepción, le están imponiendo una carga también. El que fue a comprar tiene que pagar más, pero el que está haciendo eso está haciendo también un trabajo de más. Y no es que le están pagando de más el trabajo que está haciendo, no, no. Eso es gratis. Eso lo está haciendo porque es una obligación. Así como una obligación del que está vendiendo los alfajores, vender, agregarle el IVA. Bueno, es una obligación y hacer su declaración jurada es una obligación. ¿Sí? Porque a veces. Consulta. Sí. No. No, quería decir que a veces termina pareciendo como que es una batalla entre el comprador y el vendedor, y en realidad, y repito, uno a veces dice, che, pero pará, ¿y si está haciendo esto? No, no, pensemos en la situación de buena fe. Cada uno está haciendo lo que le manda hacer el fisco. ¿Sí? Sí, ahora no vi quién me había hablado. Ajá. Consulta igual. Ajá. Lo que es régimen de retención y percepción, Sí. los agentes retienen y perciben todos por igual la misma alícuota. O el No, caso este de la diferencia de alícuota es al caso práctico nomás. no, es para el caso práctico. Es más, cada provincia establece quiénes son sus agentes de retención y percepción de distinta manera. Así que nosotros estudiamos, por ejemplo, el IVA, y es una ley que van a aplicar para todos los contribuyentes en general, pero ingresos brutos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta 24 códigos fiscales. 23 provincias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si tenemos un contribuyente que vende por Mercado Libre a todas las provincias, a todas las jurisdicciones, vamos a tener que estudiar 24 códigos fiscales, vamos a tener retención y percepciones de 24 jurisdicciones, cada una con sus normativas, cada una, uno va a decir, che, pero ¿por qué este me retiene de... cuando le vendo me hacen una retención de ingresos brutos de Santiago del Estero 3% y de Buenos Aires 0,5% y de Salta el 2%? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? Yo para todas las actividades pago también. Puede ser que también pague o la alícuota respecto a ingresos brutos sean todas distintas, pero imaginemos que tiene la misma. Entonces pago lo mismo. Y bueno, pero porque la norma que establece los regímenes de recaudación los establece cada provincia. Cada provincia. Y todas con distintos parámetros. ¿Sí? Sí, igual yo me refería a ponerle, no sé, Buenos Aires particularmente, que el que yo más manejo. Por eso te digo, Sí. no sé si todas las entidades retienen y perciben a la misma alícuota. No. No, ¿por qué? Porque incluso el mismo sujeto, agente de retención o percepción, en el caso de provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias, es por padrón. Se establece mensualmente un padrón que dice, bueno, a Lautaro cuando tenga una compra hay que percibirle el 1%, pero a Ezequiel le vamos a percibir el 1,5% y a otro le vamos a percibir el 2%. En función también a determinados parámetros. ¿Por qué? Y porque uno será más cumplidor, el otro tendrá situaciones judiciales con el fisco, el otro es un contribuyente nuevo, entonces tengo dudas. ¿Sí? Claro, pero yo lo que voy sobre ese quid, todos los agentes de percepción van a percibir a la misma alícuota y todos los de retención van a retener a la misma. Sí, en general sí, salvo que estén dentro de otro régimen, por ejemplo, estaciones de servicio. Quizá a veces las estaciones de servicio, que son casi todas agentes de retención y percepción, a veces tienen como un padrón especial. Pero en términos generales, si no, sí. Okay. Puede pasar a veces también por cuestiones sistémicas que nos estamos yendo muy lejos. Pero por cuestiones de sistema que diga, bueno, a los que te vendan, a los vendedores de alfajores, percibiles el 1%. Y
y otro diga, a los que venden mercancía en general, retenerles el 2. Y quizás vos en el sistema te tienen como venta en general y te perciben el 2, o te retengan el 2 y a otro, en otro lado te retengan el 1. Pero ahí sí sería una cuestión de error de sistema, de cómo te tienen catalogado. Claro. Lo que pasa es que es demasiado amplio el tema. Por eso solamente hablamos un poquito de cuál sería el efecto. Perdón, la liquidación de IVA. Sí. Pues llegó al saldo técnico. Fue la diferencia entre IVA, débito y crédito fiscal y después las retenciones y percepciones. El 1.600.000 surge de el IVA. Sí, ahí llegué, digamos. Sí. Bien. Cuando vos, antes de hacer la declaración jurada, en el mismo mes, cuando vos pagaron, no te pagaron los 12.100.000, sino que pagaron 11.600.000. Porque una parte te la retuvieron. ¿Sí? Entonces, ese consumidor que te la retuvo, no se la queda para él. Se la ingresa a Arca como anticipo tuyo, porque no te lo pagó vos, era tuyo eso. Entonces, por ejemplo, acá la retención de IVA, 250.000 pesos, vamos a ponerlo para que no se... 250.000 pesos son estos 250.000 pesos que tenés acá. Y cuando fuiste a comprar, que antes pagabas 4.840.000 pesos, como te percibieron, te cobraron anticipado IVA por 120.000 pesos cuando haces tu declaración jurada, decís, che, ya me lo cobraron. Incluso cuando estás haciendo la declaración jurada, podés consultar en las retenciones, dentro de las retenciones de tu cliente, de tu contribuyente, si el que le retuvo y el que le percibió lo ingresó. Te van a aparecer. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, sí. No. Como vos ya pagaste esto del impuesto, no vas a terminar pagando 1.260.000. Pensalo financieramente. Tenías que pagar 1.260.000. Si ya pagaste por anticipado cuando fuiste a comprar, pagaste más. Cuando te pagaron menos, porque una parte ya se le ingresaba al fisco. Bueno, ahora te lo tomas y el saldo a ingresarle al fisco no va a ser 1.260.000, sino va a ser 890.000. Sí, la duda que me queda es conceptualmente por qué, cuál es la diferencia entre un crédito fiscal y una retención o percepción. O sea, ¿qué determina que algo sea un crédito fiscal de IVA o que sea una retención o percepción? Bueno, primero que el IVA, por eso empecé con el ejemplo básico, el impuesto al valor agregado en sí va a surgir por la diferencia entre el impuesto que uno factura por sus ventas, que son los débitos fiscales, y el impuesto que uno tiene en sus compras, que son los créditos fiscales. Eso sería el IVA en su estado natural, si lo querés. El 1.260.000. Y como hoy les dije, ¿a qué es igual este 1.260.000? Al impuesto de las ventas, pero el impuesto de las compras, pero si pensamos conceptualmente, ¿te acordás que este cliente decía, voy a vender en 10 y voy a comprar en 4? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es su ganancia o su valor agregado? Sí, serían 6 y básicamente este 1.260.000 sería el 21% Bien. del 6. 6 millones por 0.21 es 1.260.000. Eso termina siendo el IVA. Y por eso no es lo mismo poner un pago a cuenta arriba o abajo. ¿Sí? Porque el saldo técnico de IVA es la diferencia entre los débitos fiscales y los créditos fiscales. Y punto. Es el impuesto al valor agregado. Después los otros son, bueno, del impuesto, ¿cuánto ya pagaste? Sería el tema de retención y excepciones. Acá tenemos un ejemplo, que puede ser cualquier otro. Ahora bien, esas retenciones y percepciones que me aplicaron no fueron cuando hice las compras de mi actividad, digamos, porque eso ya sería crédito fiscal. Sí, La duda. sí.
Cuando vos compraste y vendiste, o sea, vos, según tu interpretación, ¿cómo estás estos 250.000 pesos y estos 120 pesos, cómo los pagaste? De manera anticipada. Claro, Sí, pero quiero entender el razonamiento, porque ahí está, me parece, la confusión. claro. A ver, No uno, es que vos fuiste y le pagaste, fuiste a la ventanilla de Arca y le dijiste, toma, te anticipo 120 y te anticipo 250. Eso cuando vos fuiste a comprar, le pagaste a tu proveedor un anticipo de IVA, pero que no es crédito fiscal. Cuando te pagaron a vos por tu venta, te retuvieron una parte de IVA, pero que no es débito fiscal. El débito fiscal surge de aplicarle al precio neto, ¿sí?, la alícuota de impuesto que corresponde, 21%. Entonces el débito fiscal es al precio neto, a los 10 millones, aplicarle el 21%. Y el crédito fiscal, con todos sus requisitos, va a surgir de aplicarle al precio neto, a los 4 millones, la alícuota correspondiente, el 21%. Entonces, crédito fiscal es eso. Lo otro es una forma de cobrar anticipado el tributo, una forma de recaudar del Estado anticipada. Bueno, primero tienen el ejemplo sin ningún tipo de retención y percepción. Porque estarían viendo ahí cómo funciona el tributo puro. Y después lo que se le agrega es, bueno, che, y en la práctica, ¿por qué me pagan menos de los 12.100.000? ¿Por qué tengo que pagar más de los 4.840.000? Y porque existen un montón de formas en que, fíjate del IVA, porque quizá con el IVA se hace más complejo porque tenés diferencia entre compra y venta. El impuesto, ¿dónde lo tenemos? Ingresos brutos. El impuesto determinado al impuesto a los ingresos brutos es 300.000 pesos. Uno puede decir, tengo un crédito de 64, o que ya haya pagado 300 y que el saldo ingresar sea cero. Pero también, a esto también van a llegar una vez que lo vean en la teoría. Pero no es lo mismo el impuesto determinado que el saldo a ingresar. ¿Por qué? Fíjate el ejemplo. Disculpe que lo interrumpa porque lo estoy tratando de seguir. Después, ¿hay posibilidad de que usted suba el Excel como para tener una referencia de... Sí, igual como le digo, esto no está dentro del programa ni nada, ¿no? No, pero como para tener una referencia de lo que estamos viendo. Sí. A lo que voy es a esto. A veces nos ayuda a pensar en términos contables, pues las materias contables las tenemos más aceitadas. Ingresos brutos. Impuesto determinado, 300.000 pesos. Saldo a ingresar, 300.000 pesos. En el ejemplo que no teníamos retenciones ni percepciones. Vamos a pensarlo contablemente. El impuesto determinado sería la cuenta de resultado. ¿Sí? La que va en el debe. Resultado negativo. Saldo a ingresar en una cuenta de qué? Partida doble, contabilidad, sí. ¿De qué? Activo. No. Activo, pasivo. Pasivo, profe. Bien, de pasivo. ¿Sí? Si quieren, piénsalo hasta contablemente. Una cosa es el resultado del impuesto. Otra cosa es el impuesto pagado. Me vengo acá, aunque no tenga impuesto a pagar, tengo el resultado negativo del impuesto. ¿Sí? Tengo el resultado negativo del impuesto. Tendré que una gran parte ya lo pagué y me quedará un saldo a favor. Seguridad de que, bueno, ¿cómo funciona el IVA?
Sí, básicamente la duda que me surgiera, porque digo, ok, ¿no? Hago una compra por 4 millones, me facturan el 21% de IVA, y yo con el 21%, ¿por qué además me están persiguiendo 120.000? Esa es la duda que tenía, básicamente. Si ya me están, digamos, facturando el 21%. Porque los estados, y hablo de los estados porque en este caso sería el Estado Nacional, lo obliga a el vendedor, a determinados vendedores, a que, además del crédito fiscal, que eso es obligatorio para todos, algunos que le cobren una parte de impuesto anticipado. ¿Sí? Profe, ¿eso no depende de la actividad que hace cada empresa, digamos? ¿El porcentaje? La obligación de... Sí, sí, eso, pero esto es todo inventado, chicos. Los porcentajes no... Sí. ¿Cómo surgía los 120 el percepción IVA o lo inventó? Le puse que era el 3%, pero le puse el porciento porque sí. Claro, yo solo para saber cómo era que surgía ahí. Esto piénsalo con el caso anterior. Piensa el caso anterior que serían los casos de IVA puro de compras e IVA puro de venta. ¿Sí? Así como ustedes cuando venden están obligados a facturar el IVA, a agregarle el IVA a su factura. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí, sí, sí. Bien, profe. el otro, el que le vende los alfajores para revender al cliente de ustedes, también es cliente de ustedes. Y cuando ustedes le explicaron lo del IVA, le dijeron, che, vos vas a vender alfajores por 4 millones, le tenés que agregar el IVA. ¿Sí? No es que son sujetos de dos mundos, que son enemigos, no, los dos están haciendo lo mismo. El que vende 10 millones estará vendiendo 10 millones más IVA. El proveedor de ustedes también, ustedes le están comprando, pero él está vendiendo alfajores y por eso tiene que facturar IVA. Él no va a hacer una factura que diga IVA neto 4 millones, crédito fiscal 840. Él va a hacer una factura que diga IVA 4 millones, débito fiscal 840. Para ustedes que están comprando, el débito fiscal que factura el otro va a ser un crédito fiscal. ¿Sí? Esto ármenselo como en una cadena. Ustedes están tomando el IVA del paso anterior, del escaloncito anterior. No, estamos lejísimos de ver IVA y, como les digo, es solamente para tener una noción de que, si quieren quédense con esto, de que vamos a pagar, el contribuyente de ustedes va a pagar IVA por la diferencia entre lo que él facture de IVA y lo que le facturen de IVA. ¿Sí? Entre el débito fiscal y el crédito fiscal, que son 1.260.000 pesos. Con esa idea quédense. Si el tema de las retenciones y percepciones les hace lío, y en esta instancia solamente les traje el ejemplo de retención y percepciones para mostrarles esto, de que la realidad es bastante más compleja que incluso que lo que se estudia, porque muchas veces en la facultad estudiamos determinación de IVA y después quizá en un caso práctico dirá, te retuvieron tanto, te percibieron tanto y nada más. Después quizá en algún estudio de posgrado se estudian los efectos de cómo inciden los regímenes de recaudación y retención. ¿Sí? Es algo que va más allá, pero quería tocarlo para que no que vean o que entiendan en profundidad, sino que noten dificultades o cosas con las que se van encontrando los contribuyentes. Y también nosotros como contadores, porque quizás dijimos, nosotros ahora somos también el contador de el que vende alfajores a 4 millones. Entonces, este contribuyente va a hacer su declaración jurada de venta, pero a su vez va a tener que presentar declaraciones juradas por lo que percibió de IVA, por lo que percibió de ingresos brutos, porque esa plata no es de él. Se le cobró a su cliente y se la tiene que ingresar al fisco para que el otro lo pueda tomar. ¿Sí? Entonces, pasa eso, que nos paramos siempre únicamente en
somos el contador del 10 millones. No, no, esperá, el de 4 millones también tiene su contador, o es el mismo. ¿Sí? Solamente es para graficar cómo se puede ir haciendo más complejo y que incluso cuando, no sé, vean efectos económicos de los tributos. Bueno, ¿qué efecto económico tienen impuestos como ingresos, como impuestos por valor agregado? Van a ver que son un montón, van a ver que analizan un montón de cosas. Y en esos casos, en general, cuando los analizan, no están teniendo en cuenta percepciones, retenciones que todavía suelen agravar mucho más esos efectos. Por eso les digo que no es que tienen que saber esto de ninguna manera, solamente para plantear que se puede ir haciendo más complejo. Que lo que pagaron anticipado, no importa la forma, porque quizá pase esto, quizá pase que lo que les decía, que capaz que como no trabajan en alguna cuestión administrativa o lo que sea, no lo vieron y al principio cuesta entenderlo. Más si, capaz que si uno ve una factura real y dice, ah, bueno, pero esta es la factura, a ver, y lo analiza, le da vuelta y lo entiende, ¿sí? Sí. Una Sí. ¿no? Perdón, Matías, esto es muy, muy bajito. Se lo envío por correo, sí. No, decime ahí que te arrimaste capaz un poquito más, escucho un poquito mejor. Si no, entre todos tratamos de armarlo. Habían comentado sobre los padrones de contribuyentes que a algunos se les puede cobrar más, por ejemplo, porque quizás es un mal pagador. Mi pregunta es la siguiente. Esos padrones de contribuyentes se definen, bueno, obviamente a nivel provincial, pero es una práctica que tienen todas las provincias, es solo en Buenos Aires que se hace esto. No, en general, o es de uso bastante común el tema de los padrones de contribuyentes. Muy poco se estila el hecho de decir, bueno, los agentes de percepción que perciban el 1%. A veces hay padrones de contribuyentes que establecen por al sujeto al que le estás reteniendo, percibiendo. Otros dicen, no me voy a fijar en a quién le estás vendiendo o comprando. Me voy a fijar en qué actividad hace. A los que realicen esta actividad, percibirles o retenerles esto, sin fijarse el quit. ¿Sí? A los que hacen. Y uno dice, ah, bueno, esto es así. Por ahí va a otra provincia y dice, che, ¿y esto que era así acá cómo es? Y es distinto. Y como les digo, y eso es práctica pura, pero práctica de ejercicio de la profesión. Nos vamos encontrando, son cosas que vamos tropezándonos y haciéndonos despertar o darnos cuenta que elegimos una carrera en la que nos tenemos que ir capacitando, aprendiendo, investigando todo el tiempo, todos los días. ¿Sí? Porque incluso, no sé, tienen y pasa en todos los aspectos. Piensan, no sé, fuera del impositivo, uno dice, bueno, me gusta la parte de sueldo y liquido sueldo y hago esto, y de repente liquidan sueldo determinado convenio colectivo de trabajo y tienen como cliente a una empresa que se dedica a otra actividad y la forma de liquidación quizás es totalmente distinta. Bueno, nuestra carrera es así, chicos. Y no lo digo, no lo digo contento, pero es la realidad, es así. Y repito lo que dije hoy, que no es una lucha ni entre contribuyentes, ni algo que quieran hacer muchas veces los contribuyentes, sino que tienen la obligación. Cuando vean que, no sé si empezaron a ver distintos tributos, y cuando ven esto de que el impuesto, y enseguida habla de el poder imperio del Estado. Y bueno, nos está hablando de esto, justamente. Nos está hablando de que el contribuyente está pagando un tributo porque es obligatorio, no porque quiere. No lo hace en forma voluntaria, lo hace en forma obligatoria. Así que eso es
lo de tratar de pasar todo lo teórico luego a conceptos que ahora digo, esto es muy vago, muy poco profundo, y quizá eso, sumado a algunas veces la distinta posibilidad o experiencia que tenga cada uno, se va a hacer más complejo. Esto no lo vamos a tener en ningún caso, ni del parcial, ni del final, nada, solamente para ver cómo funcionaría o cómo tratar de entender lo que tiene que hacer ese cliente que les vino a golpear la puerta y que tiene que determinar distintos tributos, distintos impuestos, distintas tasas. Aunque después también profundizaremos y veremos, no sé, cuando sea el momento que el IVA es un impuesto, que la ganancia es un impuesto, pero que se pide exigir es un impuesto, es una tasa. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque tiene distintas características. Ah, entonces, la liquidación es así, bueno, 10.000 por 0,880.000. Perfecto. Pero nunca me fueron a controlar, nunca me arreglaron nada, y yo todos los meses pagando 80.000 pesos y quizá le gano de 10 millones son 100.000. ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo? Bueno, será eso. Y no en función de lo que yo quiero, sino a las características del tributo, es un impuesto, una tasa. Frente a una tasa que no me prestan un servicio, ¿puedo hacer algo? Y tendré más herramientas. ¿Sí? En- Nos quedaba por último, en lo referido al impuesto a las ganancias, de la misma manera que el anterior, que el ejemplo anterior, lo único que se modifica, este contribuyente que había pagado 4 millones de pesos al alfajor y después los vendió a 10, tenía una ganancia bruta, una utilidad bruta de 6 millones, pagamos impuestos, y acá se ve que acá lo que tenemos delitos no es lo que tiene que pagar, sino son los resultados, como él le dije, en términos contables, las cuentas de resultados, los 300.000, los 80, los 100.000, carga de familia, le puse la misma que teníamos antes inventada, alícuota de ganancia, hoy la habíamos cambiado a 30, vamos a dejarle el mismo impuesto determinado que en el caso anterior. ¿Qué diferencia tengo? Y acá tenía que pagar 1.296.000 pesos y no había pagado nada, bueno, tengo que ingresar el 1.296.000 pesos. Si yo pagué anticipos, el impuesto a las ganancias se suele pagar anticipo. Si cuando me pagaron me retuvieron ganancias, en este caso, 100.000 pesos, bueno, voy a utilizar esos pagos a cuentas, esos pagos a cuenta, voy a terminar ingresando un monto menor. ¿Por qué? Porque una parte yo la ingresé. Si lo queremos pensar simple, las retenciones y las percepciones son pagos a cuenta que voy haciendo del tributo. Pero en el caso del IVA no son ni débito fiscal ni crédito fiscal. Son pagos a cuenta, son anticipos de impuestos. Irían en una parte posterior de la suma. Lo que, no me voy a meter con el tema de IVA, pero lo que van a poder hacer es distinto si tienen un saldo a favor de IVA técnico o un saldo de libre disponibilidad. O sea, es algo que vamos a ver, no en esta materia, mucho más adelante, pero se pueden hacer cosas distintas con un saldo a favor y con otro, ¿sí? En caso de que existan de los dos. En este caso de el impuesto a las ganancias. Les suena. El archivito.
repito, la idea de esto no es que analicen o que pretendan saber cómo se liquida un impuesto, sino que a la hora de que, ejemplo típico, que estén viendo efectos económicos de los tributos y digan, este efecto se da en el impuesto sobre los ingresos brutos y se subsana en el impuesto al valor agregado porque pasa tal cosa. Y quizá, como quizás se ve, hay alguno que nunca vio el tema, dice, bueno, espera, me están dando un ejemplo que no puedo entender. Olvídense de las retenciones y las percepciones en el tema de los ejemplos. No le van a estar planteando tema de retenciones y percepciones. Le van a estar planteando cuál es la diferencia entre dos impuestos que graban los consumos, como puede ser ingresos brutos y el IVA, y cuáles son los efectos económicos en uno que tiene en cuenta el impuesto que se pagó anterior y otro que no tiene. ¿Sí? Es lo mismo el IVA que ingresos brutos y no, porque dijimos que si el ingresos brutos tiene conclusiones, perdón, no en ingresos brutos, había facturado 9.500.000 pesos, va a tener de crédito fiscal, le van a facturar 1.995.000 pesos de IVA, entonces factura 2.100.000, le facturan 1.95, va a pagar 105.000. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el efecto de ese impuesto, que esto es el valor agregado de la diferencia de los 50.000 entre los 10 y los 950, los 1.500.000, no es lo mismo que el efecto que tiene un impuesto con resultados que graba los, o que la base imponible son los ingresos brutos. Sí, que van a tener que pagar de impuesto 300.000 pesos. ¿Sí? Esas cosas chiquitas, no se complica el tema de retención y percepciones. Quise traerles algunas cuestiones que se pueden dar, que algunos quizás lo conocen por la realidad, que sepan que existen, pero esa parte para lo que van a ver la materia no la van a aplicar. Solamente quiero, primero para que no se queden preocupados, porque quizás no entendieron bien eso, no lo van a aplicar. La idea es pensar, o tener una estructura básica de cómo funciona, o sea, el IVA, sin saber bien qué es, cómo funciona el ingreso bruto, sin saber bien qué es, seguridad de higiene, y ver, por ejemplo, un impuesto y una tasa, cómo funciona el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que graba las ganancias netas. Después van a hablar de, no sé, capacidad contributiva, impuestos que graban el consumo, impuestos que graban los patrimonios, impuestos que graban las rentas, ¿sí? Entonces, que de eso tengan algo, pero muy básico, muy burdo y muy poco técnico y teórico de los ejemplos que quizá van a recibir. Para los ejemplos que quizá tengan, les recomiendo que tengan en cuenta la primera ventana que dice servicios y la segunda que dice ventas. La que dice ventas, donde tiene la retención y percepciones, como les dije, es solamente por algo que van a estudiar muchísimo más adelante, que tiene que ver con la forma de ingreso del tributo y no de la determinación del tributo. Una cosa es cuánto es el resultado de un impuesto y otra cosa es cuánto tienen que ingresar. ¿Por qué? Porque algo ya lo pagaron, en una parte, en un todo, lo que sea, no importa. Pero eso muchísimo más adelante. Muchísimo más adelante. Solamente quería que sepan que existe. Nada más. ¿Sí? No quiero dejarlo preocupado un jueves por la noche cada las 10 de la noche. Todo lo contrario. La idea era hacer una charlita, como les dije, fuera de lo que es el programa para que los que tengan menos experiencia tengan alguna noción de lo que les están hablando. La parte que viene después, que tiene que ver con la forma de ingreso del tributo, se ve más adelante. Con eso no lo van a aplicar ahora.
Bien, esperen que les paso este archivo. Sí. Algo el número que quiera. Voy a guardar porque creo que si lo guardo va a quedar sin la. Si le hice alguna modificación sin querer, tratando de dar algún otro ejemplo. ¿Le llegó? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. Consultas. Pero por ahí no tanto relacionado a los temas, a lo que se explicó, sino más administrativa, Sí. porque saber si el sábado hay clases, no sé si sabrías vos, porque generalmente la facultad da suetos cuando hay fin de semana largo, entonces para saber y no perderme la clase. Eh, Creería que sí. Punto Germán. No sé si me va a contestar ahora. Pero le envío, ¿no? ¿Lo suben a una noticia? Sí, yo le mando un mensaje si él les puede avisar vía. Dale, gracias. En la UNLU solo marcan el asueto el sábado 2 de mayo. Este sábado no. Capaz Ah, que eso es ok. cuando el feriado es jueves, viernes, sábado y no cuando es lunes, martes. Capaz que el asueto Claro. es así. Un segundo. El sábado es 21. En, en el cronograma de clases de Germán, por lo menos en el que había acordado inicialmente, el 21 del 3 aparece como que sí hay clase. Así que sí. Genial, gracias. De nada, ¿no? El 4, ¿Figurarán las fechas de exámenes? no sé si lo definieron a eso, porque eso lo define entre los profesores de teoría. Buen fin de. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Adiós, gracias.